A la casa del Señor, de gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Heriberto Cruz López, a 1 año 8 meses de su fallecimiento; Irma Garduño Velázquez y Juan José Nieto Colín, a 1 año de su fallecimiento. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra su hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles?
pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón.
habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, distintas experiencias en nuestra vida nos ayudan a aprender a vivir. ¿Alguna vez hemos escuchado aquella expresión que dice, me salió el tiro por la culata? O sea, ¿saben lo que significa eso? Un rifle y lo que sale para atrás. Y cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Que lo que yo decidí hacer no me salió, ¿sí? Y tanto que lo pensé cómo hacerlo y no me salió. Es más, hay quienes han orado, hecho oración antes de tomar una decisión. Para saber discernir, hay quienes han orado mucho y no les ha salido bien. ¿Qué está pasando? ¿O qué pasó ahí? Bueno, no siempre las cosas van a salir bien como nosotros las decidimos, pero la decisión sí puede estar bien hecha, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los designios de Dios. La decisión sí debió haber estado bien tomada, aunque las cosas no salgan como yo las esperaba o como deberían haber salido. Bueno, queridos hermanos, ante esta realidad, pues, que nos pasa a veces, pues no nos desalentemos, no nos desanimemos. Pues miren lo que pasó hoy en el Evangelio, cómo nos consuela también ante estas realidades. Jesús se pasó la noche en oración. Después de que oró toda la noche, en el día, vino en pleno día, significa que hay luz, que se ve bien, que se conoce bien. Eligió a sus apóstoles. Si quisiéramos ver estos dos términos del Evangelio, que es la noche y el día, diríamos, en la noche cuando no se pueden hacer muchas cosas, cuando no se entiende, cuando no se comprende bien, se ora, se pide a Dios. De día todo se ve claro, parece que lo que voy a hacer no tiene margen de error, porque veo muy bien. Jesús llamó a los 12 apóstoles. ¿Qué le pasó? ¿Se equivocó en su elección? ¿Qué no hizo bien la elección Jesús? ¿Por qué Judas? ¿Por qué le eligió? ¿Qué pasó ahí? Los apóstoles, todos frágiles, pecadores, equivocándose, peleándose a veces por los primeros lugares. Bueno, ¿qué no estaba eligiendo a los mejores? ¿O qué pasó? Los designios siempre fueron conforme a la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo, yo solo hago lo que el Padre me dice. Solo hago la voluntad de mi Padre. Así es que el llamado que hace de sus discípulos, que llamó apóstoles, estaba dentro del designio de Dios, dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? De lo que nunca debemos dudar es de la oración y de la eficacia de la oración. Porque a veces cuando nosotros incluso oramos y toda nuestra vida parece un fracaso, un desastre, no olvidemos que Dios está rezando por nosotros, que Jesús ora por nosotros. Somos sus discípulos, nos ha llamado. Jesús no deja de orar por nosotros. Incluso cuando nos vemos en aquella situación del pecado, Jesús está orando por nosotros. Jesús ora por nosotros. Recuerden aquello que Jesús le dijo a Pedro:
Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. O sea, ya sabes que vas a caerte, pero bonito. Pero no te preocupes. Yo voy a orar por ti. Cuánta confianza nos da Jesús. Ora en los momentos más difíciles en los que nosotros nos encontramos. Estás enfermo, Jesús está orando por ti. Te encuentras en una situación de problemas muy fuertes, Jesús está orando por ti. Eso nunca lo dudes. Aun cuando tú no puedes orar, o aun cuando tus oraciones son muy frágiles, débiles, que ni siquiera sabes qué decirle, le pides con desesperación o sea, una oración muy entregada también, y parece que no obtienes ningún resultado. Jesús ora por ti. Nunca deja de hacerlo. Ora por ti, ora por cada uno de nosotros siempre. Reza por nosotros. No perdamos pues nuestra confianza en Él. Pasó tanto tiempo en oración siempre. Te eligió a ti, me eligió a mí para ser sus discípulos. Porque como decíamos los días pasados, discípulos no solamente son los apóstoles. Hoy nos dice en este pasaje del Evangelio, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo allí en el llano. O sea, bajó con sus apóstoles y sus discípulos. O sea que no solo los 12 apóstoles, sino había más gente ahí con él, que eran sus discípulos, los que ya le seguían. Cuando nos elige, cuando nos llama, ora por nosotros ya. Ora. No te desanimes ni te desesperes cuando no puedes salir de tu situación. Ora, Jesús, por ti. Tú no dejes de hacerlo. Tus decisiones que tengas que tomarlas, siempre busca que sean de acuerdo a los designios de Dios. Jamás Dios abandonará a persona alguna, aun cuando esté viviendo en una situación fuera de los designios de Dios. Jesús sigue orando por él y la conversión llega en algún momento. Por ejemplo, vemos hoy en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo, hay una lista ahí de los que no entrarán en el reino de los cielos. Pero San Pablo dice, ustedes eran esto, pero han sido purificados y justificados por Dios. No basta con decir ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni todos estos no entrarán al reino de los cielos. No basta decirlo así nada más, a la ligera. Jesús ora por ellos, ¿sí? Y muchos se convierten a Dios, y muchos se esfuerzan por vivir como Dios quiere también. Por eso San Pablo les dice, ustedes eran de esos, pero Dios los ha purificado. Dios los purifica entonces cuando se dejan purificar. Dios perdonó a Pedro, se dejó perdonar, se dejó lavar los pies y no quería. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces sí. Judas, aunque se ve en el signo que hace ahí también, no se dejó purificar por Jesús. No quiso. Entonces Dios purificará al que sí quiere, al que sí se deja purificar por Él. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía, pidámosle a Jesús hoy que nunca deje de orar por nosotros. Y que nos conceda la gracia de no olvidarnos tampoco nosotros, de orar unos por otros, ser servidores de unos por otros, orando por ellos. Como nos enseña el Papa Francisco constantemente cuando dice, recen por mí,
Yo rezo por ustedes, recen por mí. Que oremos unos por otros también. Y nunca olvidemos ni perdamos la fe ni la confianza de que aunque parece que nuestra vida es un desastre porque nuestras oraciones a veces no son escuchadas o no se hace como nosotros esperamos, Jesús sigue orando por nosotros. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Con el vino y con el pan, nuestras penas y Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de sus discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual, podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Heriberto Cruz López, a 1 año 8 meses, Irma Garduño Velázquez y Juan José Nieto Colín, a 1 año de su fallecimiento. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda en su salud a tu hija Pati Nieto Colín. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida, tú nunca solas